y de Cat Salud. Muchas gracias por la invitación una vez más. Y bueno, pues vamos a iniciar con esta breve charla que dura 2 horas aproximadamente en cuanto a lo que concierne a lo que sería pues el trauma extrahospitalario. Vamos a hablar del XABCDE, vamos a hablar un poquito de intubación también, ¿no? Tanto con máscara laringia como asimismo con tubo endotraqueal, con laringoscopio, que es tan importante. ¿Ya? Van a ver que es muy sencillo, muy fácil, solo es un tema más que nada de práctica, ¿no? Es un tema de práctica que usted seguramente en algún momento lo vamos a lograr, ¿ya? Muy bien, voy a compartir mi pantalla, acá la tengo, vamos a compartir el sonido. Ahí está. Estoy con el audio, si se escucha, vamos entonces, ¿ya? Iniciamos. Básicamente todos estamos expuestos, ¿no? En algún momento a presenciar algún accidente, que en realidad para mí en lo particular la palabra accidente no existe, ¿no? Los incidentes y las imprudencias de tránsito en el mayor porcentaje que se dan los traumas extrahospitalarios, eso sí existe, ¿no? Pero los accidentes complicados. Algunas son por enfermedades súbitas, como un paro cardiorrespiratorio. Recuerde usted que el 98% de paro cardiorrespiratorio se presentan o se suscitan fuera de las instituciones de salud, quiere decir fuera de un hospital, fuera del área de trabajo de usted, como profesional de la salud. Sí. Entonces, nosotros como primeros respondientes, básicamente, porque eso es lo que primero vamos a hacer, vamos a responder ante esta escena, vamos a tener que básicamente tener la capacidad para poder realizar una evaluación inicial, llámese a esto una evaluación primaria y posterior a ello una evaluación secundaria, ¿no? Ante este tipo de emergencia. Definamos que una urgencia es aquella situación donde no va a comprometer la vida, una convulsión, una gripe, cólico, no pasa más que una urgencia en el triaje que tenemos. Pero una emergencia sí estaría comprometiendo su vida de la víctima, ¿no? Es algo que de modo ipso facto, en el acto y en el momento necesitaríamos resolverlo, ya que podría convertirse en algo muy complejo e incluso llevar a la mortalidad a esta persona, al paciente o a la víctima, de acuerdo al escenario donde nos toque, ¿no? Entonces, para poder realizar una evaluación primaria, tenemos nosotros que identificar los riesgos que puedan amenazar la vida de esta víctima, de esta persona. Iniciar un soporte vital básico, el RCP, por ejemplo, en caso sea una muerte súbita, un paro cardíaco, ¿no? U otros cuidados, pues, inmediatos durante una emergencia médica, ¿sí? Entonces, los principios básicos son que solamente si tú estás seguro de realizar alguna actividad, alguna técnica, lo vamos a hacer, actúan. Si tienes dudas, entonces, o no estás seguro, consideras tú que tal vez te falta un poquito más de teoría, un poquito más de práctica, entonces mejor solamente pide ayuda, ¿no? Y eso es muy importante. Eso es una cultura que en lo particular he venido desarrollando hace más de seis años que vengo hablando acerca de estos temas. Y ese tipo de cultura es la que no tenemos en nuestro país, pero sin embargo, en otros países desarrollados, por ejemplo, no muy lejanos de acá, ¿no? Sí, sí existe, ¿no? Sí existe esta cultura, como activar un simple número de emergencias médicas, ¿sí? Que más adelante lo vamos a ir manejando. Vamos a ir desde lo más básico y más simple hasta lo más complejo, como una intubación endotraqueal, que es lo más complejo, ¿no? Entonces, si la escena te resulta difícil de asimilar, es preferible pues abstenerse de participar porque puedes producir mayor daño, básicamente. Una regla de oro es en este tipo de primer auxilio o de el trauma extrahospitalario consiste pues en no movilizar a una víctima hasta no haber realizado una valoración de su estado, ya sea primario y secundario.
excepto pues no cuando hay un riesgo evidente en el lugar de la emergencia, sea pues un accidente de tránsito donde eh, ponga en riesgo la vida, no solamente ya prácticamente de la víctima, sino de todo el entorno, ¿no? De todo el entorno prehospitalario. Y es muy importante poder pues realizar una correcta zona segura. En el caso de accidentes de tránsito, un cono de seguridad, un triángulo de seguridad, ¿no? Que son elementos básicos que debería de contener un vehículo para que usted pues pueda asegurar la escena o asegurar el escenario. Y básicamente esa va a ser lo primero que usted va a hacer, ¿no? Ese va a ser el primer paso, asegurar la escena. Siempre les digo a mis alumnos, ante cualquier situación de emergencia, ya sea un paro cardíaco, ya sea un trauma, ya sea un control de hemorragia, una quemadura, siempre ante cualquier situación de emergencia, señores, lo primero que vamos a hacer es asegurar el escenario, decir si la zona es segura o no es segura. Es muy importante ello. Zona segura, muy bien. Una vez que yo ya aseguré el escenario, una vez que yo ya eh, pude contener el escenario y la escena sea segura, ¿no? Colocando en este caso un triángulo de seguridad, un cono de seguridad, o participar de la mano con los policías, por ejemplo, o con el personal serenazgo de la municipalidad del distrito donde nos encontremos, o los señores de línea amarilla, o incluso personal de la ATU, ¿sí? Que son autoridades en las calles, ¿no? Autoridades con las cuales uno puede contar y decirle, ¿saben qué? Ayúdenme, aseguren esta escena, esta zona, ¿no? Entonces, una vez que tú ya aseguraste el escenario con estos elementos, con estos recursos humanos e incluso recursos del vehículo, podemos nosotros actuar ante esta situación de emergencia. Y eso es muy importante. Una regla de oro es no movilizar innecesariamente a la víctima. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ¿qué podemos lograr ante esta situación? Primero, identificar, en caso de un accidente, las causas probables, la naturaleza, la gravedad de las lesiones, básicamente. Vamos a adoptar medidas inmediatas para evitar pues una posible amenaza de una pérdida del accidentado, ¿no? De su vida. Reducir al mínimo riesgo de agravar los daños propios y los de la víctima, que es lo que se trata, ¿no? Y si se dan cuenta, en la imagen inferior vemos una persona, un socorrista, un primer auxiliador, un primer respondiente, que es como le llamamos, en realidad el primer respondiente, siempre con una cultura de prevención, un tema de bioseguridad. Encontramos que tiene guantes, ¿sí? Por si acaso pues haya que hacer algún contacto con fluidos, llámese sangre, saliva, sudor, ¿no? Fluidos que tal vez en algún momento nos podrían contaminar a nosotros o nosotros podríamos contaminar a la víctima, ¿sí? Viceversa también. Algunas consideraciones legales ante este tipo de situaciones de emergencia es el Decreto Supremo número 18/2016, dado por el Congreso de la República. Es una consideración legal. Los primeros auxilios no constituyen, dice, una atención de salud por un médico, por un profesional de la salud especializado. Solamente son suministrados por personas que recibieron una capacitación de medidas de primeros auxilios, como la que usted está recibiendo, esta charla, ¿no? Son actividades fundamentales y decisivas. Fundamentales sí, ¿no? Que toda persona debería de saber y tener este conocimiento, hasta que llegue la atención inmediata, la salud de salud requerida. Se debe incluir un soporte vital básico y el uso del desfibrilador externo automático. Un aparato amigable, simple y sencillo que hoy en día está salvando vidas, identificando dos tipos de arritmias cardíacas, arritmias mortales, llamados estos ritmos desfibrilables. ¿Y cuáles son esos ritmos desfibrilables? La taquicardia ventricular sin pulso y la fibrilación ventricular. ¿Qué significa fibrilación? Fibrilación significa, señores, cuando el corazón tiembla. Al temblor del corazón se le va a llamar fibrilación ventricular. ¿Y qué necesitas? Un desfibrilador. ¿Para qué? Para desfibrilarlo, o sea, para salvarle la vida. ¿Y cuánto tiempo tienes para esta situación de emergencia? En caso sea un paro cardíaco. Solamente tenemos como máximo 4 minutos. 4 minutos para poder salvarle la vida a esta persona. La pregunta es para ustedes. ¿Cuánto tiempo va a demorar o consideran ustedes, desde el lugar donde están ustedes en este momento, cuánto tiempo va a demorar una ambulancia? ¿Cuánto tiempo creen ustedes que demore una ambulancia en llegar a la zona de emergencia? Entre 20, 30, 40 o hasta 60 minutos, ¿verdad? Y obviamente este paciente ya va a llegar prácticamente cadáver al hospital, pero por ley de emergencia tiene que ingresar.
Entonces, hay un decreto supremo número 18/2016 acá en nuestro país, en Perú, que exige que toda persona, todo ciudadano, auxilio. Incluso está dentro de la Constitución Política del Perú. ¿Sí? Muy bien. Ese es el decreto y es la ley 30.200, la ley que promueve el auxilio oportuno. La ley 30.200, ley que promueve el auxilio oportuno en centros comerciales y lugares públicos, exige que todo centro comercial o todo lugar público cuente con una brigada de emergencias, cuente incluso con una ambulancia tipo 2, sí, un balón de oxígeno en la ambulancia, un desfibrilador, una camilla, un collarín, no, elementos que puedan salvarle la vida a una persona. Pero podría tener yo los elementos, pero también tengo que tener algo muy básico, el conocimiento. Hoy en día, ese conocimiento que salva vidas. Y básicamente es eso lo que vamos a compartir esta noche, ya lo estamos compartiendo, ¿no? Es ese conocimiento que tiene que salvar vidas, evitar las negligencias, hacer una correcta, hacer una correcta atención prehospitalaria, sí, hacer una correcta atención prehospitalaria. Entonces es muy importante, señores, que ustedes, al menos, como les dije, sepan asegurar el escenario, no actuar bajo emociones, porque eso puede conllevar a que nosotros mismos formemos parte de la víctima o del accidentado. Y eso es un peligro, y eso sucede. Entonces, siempre ante toda situación, el mensaje, el meollo del asunto, yo en lo particular que les quiero dejar, es que por favor siempre tomen mucha precaución y con mucha seriedad estos temas, porque este tema en realidad, si no lo tomamos con mucha seriedad, podríamos nosotros mismos vernos afectados. Y es un problema muy grave. Entonces, en nuestro país existe una ley que es la ley 30.200, la ley que promueve el auxilio oportuno en centros comerciales y lugares públicos. ¿Sí? Muy bien. Otra es la ley 29.783, ¿no? La ley de seguridad y salud en el trabajo también. Son leyes que existen, ¿no? Y que avalan que existe un personal capacitado, una brigada de emergencias en cualquier lugar de trabajo, no solamente para el personal de salud, sino para cualquier empresa, para cualquier rubro, centros comerciales, lugares públicos, ¿no? Minas, hospitales, clínicas, empresas, etcétera. Y vamos a empezar primero con la parte de la bioseguridad. Importantísimo la bioseguridad, que lo hemos vivido tal vez en la era de COVID, en la pandemia, donde todos nosotros pues teníamos que andar así como está esta imagen, ¿no? Este señor en la imagen, con un mameluco, lentes, para evitar pues algún contacto, en este caso ya con el virus de la COVID-19, un virus que prácticamente nos trajo toda una pandemia, ¿no? Desde el año 2019 que se dio el aviso desde China, que decían, no, no va a llegar acá a Perú, no va a llegar a Sudamérica, pero sin embargo llegó en los primeros vuelos, aislaron a las personas, hubo ciertos contactos, etcétera, y al final de cuentas pues terminó en una pandemia en todo el mundo, no solamente en Perú, ¿no? Y esto se vivió. Según la OMS, la bioseguridad es un conjunto de normas y medidas, básicamente, para proteger la salud de todas las personas, de todo el personal. En su etimología, pues, etimología, bio es vida y seguridad es la seguridad para nuestras propias vidas. Y esto nos va a proteger frente a riesgos biológicos, por ejemplo, como los virus, en el caso de la COVID-19, ¿no? Ahora estamos viviendo una posible pandemia también que se viene, que es el sarampión. Hay un paciente de 9 años, si no me equivoco, acá en la ciudad de Lima, que ya ha sido reportado, que ha ingresado, ¿no? Con el virus del sarampión. Sí, sí lo han visto. En Ecuador ya están utilizando mascarillas. Agentes bioquímicos también, ¿no? En caso de guerras, o agentes físicos, ¿no? A los que está expuesto el desempeño de sus funciones. También a los pacientes y al medio ambiente, ¿no? Como bien te dije, sobre todo los pacientes que ahí podrían tener fluidos. En el caso de accidentes de tránsito, ¿sí? El fluido el que más contacto podríamos tener es la sangre, ¿no? Y siempre hay que colocarnos guantes. Guantes es importante saber de qué color. No podemos colocarnos unos guantes de un color oscuro porque, por ejemplo, si fuese un paciente que está sangrando, va a enmascarar el volumen sanguíneo, ¿sí? Entonces, es por eso y es importante, no te puedes colocar unos guantes pues, de color negro, ¿no? O sea, imposible, porque existen guantes de color negro. Entonces, no, tendríamos que hacer un guantes de color claro, los muy clásicos, o este tipo de color, que bueno, pues también nos puede ayudar, ¿no? Pero los clásicos, más que suficiente.
Siempre es importante que, en lo particular, todo personal de salud y después de esta charla cuenten con unos guantes en su bolsillo. Sí, eso no indica que vas a actuar ante cualquier situación de emergencias, ¿no? Pero por un tema de precaución, sí, es importante que usted tenga unos guantes en su cartera, su billetera, su bolsillo, su mochila, su morral, con lo que usted más ande, ¿no? En su carro, tal vez en su vehículo, etcétera. ¿Ya? Muy bien, entonces algunos principios de bioseguridad es evitar el contacto directo con el vómito, ¿no? Que es un fluido también, desechos, fluidos corporales, sudor, lágrimas, eh, descensos en el caso de mujeres, ¿no? Sangre, membranas mucosas, parte de lo que forma pues las membranas mucosas, el epitelio poliestratificado cilíndrico ciliado con células caliciformes secretoras de moco, ¿no? Es un epitelio, es parte de la histología que usted seguramente lo sabe más que yo, ¿no? Que han vivido pues en la universidad. Evitar también todo contacto con las jeringas o agujas, esto es muy importante, del paciente. Entre otros fluidos corporales tenemos la sangre, el semen, ¿no? Secreciones vaginales, la leche materna en caso de una lactante, líquido de cavidades cerradas, líquido cefalorraquídeo, líquido pleural o líquido sinovial, ¿no? Y esto se puede presentar a veces en una persona, en un accidentado, en una víctima por un accidente de tránsito, ¿sí? Porque tú llegas a la escena y solamente te dicen, pues, bueno, ha habido un accidente de una moto lineal con un camión, ¿no? Dos personas, una mujer, un varón, ¿qué hacemos? ¿Sí? Entonces, tal vez llegas y el paciente ya está encefalopático, ¿no? Pero no sucede eso. En San Juan de Miraflores, unas señoritas, dos señoritas, si no me equivoco, en San Juan de Miraflores, acá en la ciudad de Lima, iban ellas en su moto lineal, por ahí tengo el video, iban en su moto lineal y ellas se pegan al lado derecho, ¿no? Que eso está prohibido por ley en todo el mundo, se sabe perfectamente que la moto lineal va en el medio, o bien va delante del vehículo, o bien va detrás del vehículo, pero jamás, nunca puede ir al lado derecho, ni muchísimo menos al lado izquierdo, ¿no? Lamentablemente el parque automotor en Latinoamérica ha crecido demasiado y no hay no se regula esto, ¿no? Ni siquiera la misma norma de tránsito lo pueden hacer para que haya un correcto fluido de los vehículos, ¿no? A motor, ya sea vehículos de sedán, camionetas, camiones, buses, o pues motos lineales o bicimotos incluso, ¿no? Que ahora hoy en día también se utilizan, o scooter eléctrico, motos eléctricas y etcétera de vehículos que hay. Entonces, estas señoritas, dos damas, iban en el lado derecho para doblar una esquina. Ellas se detienen porque pues el semáforo está en rojo, pero al lado de ellas hay un camión, uno de carga pesada, ¿no? No es un bus, es un camión, no es un trailer, es un camión de carga pesada, que botan desmonte estos camiones, ¿no? Entonces este camión se detiene, se pone el semáforo en verde y el camión dobla a la derecha. Al doblar, obviamente estos buses, estos vehículos a motor, al ser tan grandes, tienen demasiados puntos ciegos. El mismo sedán tiene un punto ciego, tiene muchos puntos, tiene más de, tiene 6 puntos ciegos en realidad, el sedán, ¿no? La camioneta tiene 7, ¿no? Entonces, eh, estos vehículos tienen de carga pesada, tienen muchos puntos ciegos. Y en el momento que voltea hacia la derecha, momento de voltear a la derecha, ¿sí? Las señoritas no se dan cuenta porque estaban conversando entre ellas, no se habían dado cuenta que el semáforo ya había cambiado en verde, el vehículo de carga pesada no los ha visto y con las llantas traseras, al momento de doblar, pues aplasta prácticamente la llanta delantera de la moto lineal, las señoritas caen, no se pueden parar y al caer la llanta trasera, la segunda llanta trasera, que está muy pegada a la primera llanta trasera, pues las aplasta, las mutila directamente, ¿no? Por el peso, porque usted también venía cargado. Entonces se ve sangre por todos lados, eso sale en las noticias, sangre por todos lados, pero ya cuando llega el SAMU, pues se encuentra un paciente totalmente encefalopático, ¿no? Paciente que ya no había nada más que hacer, ¿no? Había perdido bastante sangre, ¿sí? Entonces, ¿cómo evitar la transmisión de enfermedades? Vamos a ver este videito para, pues, conversar. ¿Cómo evitar la transmisión de enfermedades? Cuando presta primeros auxilios, piensa en los demás.
Pero al mismo tiempo, es fundamental protegerse de la transmisión de enfermedades, porque el contacto con sangre, vómito u otras secreciones corporales puede exponerlo a virus, como VIH y hepatitis. Debido al riesgo de transmisión de enfermedades, es más seguro evitar el contacto con las secreciones corporales en una situación de primeros auxilios. Se deben tomar estas precauciones clave para evitar exponerse a secreciones corporales. Use guantes de examen médico o cúbrase las manos con bolsas o un envoltorio plástico para crear una barrera si no tiene guantes. Siempre que pueda, lávese las manos con agua y jabón antes y después de dar primeros auxilios. No se toque la boca, la nariz ni los ojos al dar primeros auxilios. Y no coma, beba ni fume. Si pudo haber estado expuesto a secreciones corporales, lávese de inmediato con agua y jabón. Si está trabajando, llame al proveedor de servicios de salud o informe la situación al supervisor. Al dar primeros auxilios, sus guantes pueden contaminarse con sangre u otras secreciones corporales. Este es el modo más seguro de quitarse guantes contaminados. Sostenga las manos lejos del cuerpo, con los dedos hacia abajo. Tome un guante pellizcándolo en la muñeca y quítelo hasta la mitad. Ahora, tome el otro guante y retírelo. Tenga este guante en la mano mientras inserta 2 dedos debajo del puño del primer guante. Ponga el guante del revés al quitarlo. Luego, deseche ambos de forma segura y lávese bien las manos con agua y jabón cuando haya terminado. Esta es otra técnica que parece complicada, pero es fácil de lograr con práctica. ¿Listos? Ahora es su turno para practicar. Muy bien. Bueno, ahí está. ¿Cómo evitar la transmisión? Muy bien. Vamos a ver acá. Muy bien. A ver. Entonces, siempre tenga presente el principio pues, de la bioseguridad, es el uso de barreras, ¿no? Barreras protectoras. Importantísimo. Los equipos de PP se vieron más exacerbados estos equipos en el momento de la pandemia, ¿no? Que nos dimos cuenta que esto no servía, pues, ¿no? Igual el personal de salud se contaminaba al quitárselo o al no saber, pues, cómo utilizarlo realmente, ¿no? La máscara full fake que utilizábamos, incluso la mascarilla, el respirador, ¿no? Que se usa el N95, muy mencionado en la época de COVID-19. Los microbiólogos saben perfectamente que los microbiólogos saben perfectamente que, pues, saben perfectamente que el bacilo de Koch es una bacteria muy pequeña, ¿no? Pero sin embargo, estas N95, estos respiradores, ¿hola? ¿Hola? ¿Tienen alguna pregunta? A ver, por ahí prendieron su audio. ¿Alguna duda, pregunta? Muy bien. Entonces, se demostró pues que en el respirador N95, pues, y aún así se utilice, pasaba pues el COVID-19, que es un virus, es una partícula mucho más pequeña, ¿no? Muy bien. Entonces, la comunicación en caso de emergencia es importante, zona segura. Entonces, en el caso de las minas, trauma, llamamos. El manejo de la escena, como te dije, la escena tiene que ser segura, ¿sí? Y la respuesta a emergencia, ¿no? Acá, un accidente de avión, muchísimo paciente traumatizado. Primero, siempre les digo a mis alumnos, es ante toda situación de emergencia, mantener la calma. El estado emocional es importantísimo.
Muy importante mantener la calma. Sí, ¿por qué? Porque si pues actúas bajo emociones, puedes generar un daño peor o mortal. El responder a una emergencia adecuadamente y con la tranquilidad, ¿no?, que deberíamos, nos va a permitir actuar de manera pues más organizada para salvaguardar la vida de las víctimas, ¿no? El conocer qué hacer y qué no hacer en estos casos es muy importante, saber qué debemos de hacer y qué no tenemos que hacer, ¿no? Generalidades de atención ante emergencias. Primero, la escena segura. Siempre una escena segura es muy importante. Cuando hablamos de escena segura nos referimos básicamente primero a la seguridad del personal. Ya te dije que nadie es héroe, ¿no? Y luego a la del paciente. Para ello aplicamos el PAS. Proteger, avisar y socorrer. Recuerde realizar el llamado telefónico al servicio de emergencia. ¿Cuál es el número de emergencias médicas en nuestro país? ¿A quién llamamos cuando hay una emergencia médica? ¿Lo saben? ¿Cuál es ese número de emergencias médicas? ¿Cuál es el número? Sea en Perú, Lima, Chimbote, Trujillo, donde estén. ¿A quién llaman? Generalmente cuando hay una emergencia, las personas dicen, llamen una ambulancia, llamen a la emergencia, llamen a los bomberos, llamen una ambulancia, llamen a la policía incluso. Estimados señores, lamentablemente en nuestro país, personal ajeno al área de la salud e incluso personal de salud, en un 90% desconocen totalmente los números de emergencias médicas. No saben a quién llamar, no sabemos a quién llamar. Y esto es un tema muy preocupante, porque una vez más, desde el momento que inicié la capacitación o esta charla, te dije que las personas desconocen totalmente, no existe en nuestro país una cultura de prevención. Esto debería estar en la malla curricular escolar desde el colegio. A los profesores no les exigen que al menos lleven un curso de primeros auxilios. Debería de estar esto por ley, por norma en la Constitución Política del Perú. Esto también es derechos humanos. Saber realmente a quién ayudar, cómo actuar ante este tipo de situaciones de emergencia. La población peruana, los 34 millones de peruanos que somos en este territorio, tenemos que saber cómo actuar, saber a quién llamar. Generalmente cuando hay un accidente dicen llamen una ambulancia y la gente se desespera y dicen ¿a quién llamo? Pero no saben a quién llamar. Al 105, a la policía. Pero la policía, pues, lamentablemente en nuestro país no está preparada para este tipo de situaciones. No existe en el Perú un policía que cuente con un torniquete, al menos. No hay. No tienen un torniquete en el chaleco que llevan, ¿no? Deberían de tener un torniquete en su chaleco, en caso, pues, de una herida de bala, ¿no? Una amputación directa. Hoy en día que la delincuencia en nuestro país ha crecido tanto, pero no sabemos a quién llamar. Entonces yo no puedo confiar mi vida o decirle llamen a tal número, ¿no? Porque eso obviamente pues podría ser muy perjudicial. Y lo es, lo es. En los videos que vemos es muy perjudicial. Sí, no, no podemos. No quiere decir que no haya elementos policiales que sí sepan o se quieran capacitar, ¿no? Por ejemplo, por ahí te encuentras con un policía salvavidas, no es de tránsito, sino salvavidas, pues tal vez él al menos ha llevado un curso de primeros auxilios, sabe cómo actuar, pero un poco complicado, ¿no? Tenemos esa suerte o esa oportunidad. Entonces, ¿a quién llamamos? ¿Cuál es el número? Cuando yo llegaba con la ambulancia, me decían hace 20 o 30 minutos, ya se lo llevó la policía, ya se lo llevó Serenazgo. Llamo, no contestan, llegan tarde, etc. Entonces uno le pregunta, señora, disculpe, ¿a quién llamó usted? ¿Cuál es el número que ha llamado? Al 911, pues joven. ¿Acaso no ese es el número que sale en la televisión y en las películas y etcétera? Y ahí ya nos damos cuenta que hay un problema grave. Ese es un problema grave. Suena gracioso, suena muy coloquial, pero realmente es un problema muy grave, si es que no nos hemos dado cuenta, aún, ¿no? Pero ¿cómo es posible que llamemos al 911 si el 911 es un número que todavía le pertenece a Estados Unidos? En nuestro país el MTC ya está haciendo una prueba con la policía y con otras entidades
pero todavía no está 100%, por eso es que no lo promocionan acá en el país, ¿no? Entonces, no, en 911 no puede ser, digo, no puede llamar al 911, pero joven, ¿cómo? Si eso sale en la televisión, en las películas, es que esa es otra cultura. Usted ve una película americana y siempre van a llamar al 911, sea cualquier sea de drama, ficción, acción, ¿no? Terror, cual sea el género. Pero en el caso de Perú, basta 5 minutos que te sientes a ver una novela peruana, una pseudonovela peruana, y vas a encontrar mucha lisura, mucha malcriadeza, porque se han perdido los valores y nosotros mismos los estamos generando. Esa falta de cultura de prevención que no tenemos, ¿no? Porque si supiésemos a quién llamar, salvaríamos vidas. 911, ¿se imaginan? Entonces, ¿cuál es el número? ¿A quién llamas? El 106. El 106 es el número del SAMU. El SAMU significa en sus siglas el Sistema de Atención Móvil de Urgencia, el 106. El SAMU es el Sistema de Atención Móvil de Urgencia, ¿sí? Que le pertenece al Ministerio de Salud. SAMU, el 106, el Sistema de Atención Móvil de Urgencia que le pertenece al Ministerio de Salud y es totalmente gratis. Usted puede llamar a este número de emergencias, que es el SAMU, y pedir ayuda, ¿no? Y pedir ayuda al SAMU, al 106, ¿sí? Otro número también son nuestros amigos de rojo, los bomberos, el 116. Los bomberos están en todo el país, en todo el Perú. SAMU todavía no se ha logrado desarrollar en todo el país. Hay lugares donde no hay SAMU, como por ejemplo algunas zonas de la selva, como Tarapoto, por ejemplo, no hay SAMU, ¿no? Algunas otras zonas incluso de Lima, al sur, hasta hace un año no había SAMU, tal vez por ahí se han logrado desarrollar una que otra ambulancia, pero todavía están allí, ¿no? Trabajando arduamente, ¿sí? Los directivos, los altos funcionarios del SAMU, ahí están, tratando pues de posicionarse, ¿no? Porque en realidad es lo que se debería de hacer, posicionarse a nivel nacional para que lleguen pues a todo el litoral peruano, a todo el rincón del Perú, en realidad, ¿no? Con más ambulancias, más capacidades y con más recurso humano también, con más profesionales, pilotos paramédicos, paramédicos, licenciados, médicos, con médicos especialistas, incluso emergenciólogos, ¿no? Que deberían de ir en una ambulancia. Entonces el número es el 106, la ambulancia del SAMU, o el 116, los bomberos. No puede ser el 106 porque somos el último país, según las pruebas PISA, PISA con S, somos el último país. Somos muy buenos en matemática. Somos excelentes y campeones mundiales en ajedrez, pero somos el último país en comprensión lectora. Si tú le dices a un niño de un colegio público, un lugar, que llama el 106, tal vez nunca va a encontrar el número. Por eso que el número es el 106 o el 116. Cualquiera de esos dos números, importantísimo. Yo en lo particular te pido que por favor te hagas un favor a ti mismo o a ti misma y a tu familia, apuntes este número y lo pegues en tu refrigeradora, para que de esa manera tengas la posibilidad de que más personas sepan a quién llamar. Es muy importante. Cuando hay un accidente de estos, la gente saca su celular para filmar, grabar un video, subirlo en sus redes sociales, en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, y tratar de hacerlo viral en las redes sociales. La idea de esto es cambiar el chip a la población, con una cultura de prevención que no existe en nuestro país. ¿Que deberíamos de tenerla? Por supuesto que sí. Deberíamos de tener una cultura de prevención, pero lamentablemente no hay en nuestro país. No, no existe. Muy bien. Entonces, el manejo de la escena, primero, abordaje de la emergencia, observar datos importantes al aproximarse, a esto se llama triaje. Existen dos tipos de triaje, señores, llamados triaje short y triaje star, ¿sí? Triaje short y triaje star. Muy bien. Muy bien. Primero, la seguridad vial. Bien, les dije que es importante que usted sepa, básicamente, que en todo vehículo siempre hay un triángulo de seguridad, hay un cono de seguridad, ¿no? Que esto va a permitir, pues, poder tener una escena más segura. Pero si dentro de lo posible usted cuenta con un personal policial, un personal de serenazgo, eso va a ayudar muchísimo, ¿no? Para ello usted tiene que tener la voz de autoridad en ese momento.
siendo usted profesional de la salud o no profesional de la salud, un personal civil que ha llevado una charla, pero que sabe perfectamente cómo actuar ante este tipo de situación de emergencia, entonces es muy importante que usted pues tome la decisión de decir asegure el área, asegure la escena, desvíe el tránsito, por ejemplo, ¿no? Muy bien. Vamos a ver entonces si hay humo, si hay fuego, algunos olores característicos del gas, por ejemplo, de la gasolina, ¿no? Algunos elementos inestables, una columna, una viga que se esté cayendo, entonces ya no podría ser una zona segura. Luego de ello tenemos alerta ante personas caminando desorientadas cerca de la escena, ¿no? Si están desorientadas, pero están caminando, están respirando, ¿sí? Se están moviendo, a este, según el triaje, lo llamamos un color verde. Son verdes, ellos son verdes. ¿Por qué? Porque pues están caminando, están dando, avanzando sin ningún problema. Hay que saber dónde está la ambulancia, la ubicación de la ambulancia, la dirección del viento también es importante, en qué dirección va, ¿no? Eso ayuda muchísimo, que lo vamos a ver seguramente en el segundo capítulo, cuando hablemos acerca de ello. Generalmente esto sucede siempre en los accidentes de tránsito, ¿no? El manejo de la escena, una organización de la respuesta, quién dirige la emergencia, ¿no? Para esto se necesitan tres personas. El que dirige la emergencia es el que va a asignar responsabilidades, ¿sí? Eh, Identificar sus necesidades, mantener una comunicación adecuada, que es lo que se busca siempre. Entonces siempre hay que tratar de ser parte de la solución, más no ser parte del problema, que muchas veces sucede, ¿no? Y la hora dorada versus el periodo dorado. ¿Sí? Hay una hora dorada entre la vida y la muerte. Ahora, no quiere decir que tengas una hora específicamente, ¿no? No es que tengas así exactamente 60 minutos. Eso no existe. Más aún en una emergencia de shock de trauma, ¿no? Es imposible que tú tengas más de 60 minutos. ¿Por qué? Porque bastan 4 minutos también para que entres en un shock hipovolémico, si fuese una herida pues exsanguinante, una hemorragia exsanguinante, por ejemplo. Un accidente de tránsito, moto lineal, donde pues tu pierna derecha, pierna, sabes que habla de la pierna, no es el muslo, estoy hablando de la pierna, ha quedado totalmente mutilada. No tienes un torniquete, la sangre sale de la arteria femoral. Entonces, 2.5 centímetros de diámetro de esta arteria, pulsar sangre a chorro y por la gravedad más, ¿no? Entonces bastan 4 minutos para que entres en algo llamado shock hipovolémico y se acabó la vida. Y no te tienes pues los 60 minutos o la hora dorada que te dice el PHTLS, por ejemplo, ¿no? Entonces no siempre va a ser así de congruente. Un paciente no siempre tiene ese lujo de la hora dorada según la gravedad de las lesiones o daño, obviamente. En el caso hipotético que te he puesto, es, es más que seguro que no tienes una hora dorada, tienes 2 minutos dorado y eso. En 2 minutos no va a llegar la ambulancia, es imposible. Entonces, esto no es un marco temporal estricto de 60 minutos y varía pues de paciente a paciente según las lesiones, ¿no? Si la lesión es mayor y más profunda, como una hemorragia arterial, es obvio que no vas a tener una hora dorada, ¿no? Que vas a tener pues tus 60 segundos dorados, que es bastante. Para que no entres pues en un shock hipovolémico, ¿no? Entonces, el concepto fundamental es atender rápidamente, primero las lesiones que amenazan la vida de la víctima. ¿Sí? La evaluación primaria, como vemos acá, si podemos observar en esta imagen, hay una persona que está a la cabeza de la víctima. En el caso de la primera socorrista que está a la cabeza, es quien sujeta la cabeza, ¿no? Quien sujeta el cráneo. Con los dedos pulgares, el primer dedo de la mano, está sujetando lo que sería pues la zona frontal y temporal, ¿no? Donde se unen pues las líneas cigomáticas. Y con el dedo índice y medio estaría cubriendo lo que serían pues el astrágalo, quien es pues la parte de la lengua, ¿no? Y el trago, parte de la oreja, ¿no? De la lengua, parte de la oreja, ¿no? Y el segundo socorrista, quien es quien coloca el collarín. Entonces, para colocar el collarín en este tipo de escenas, siempre tienen que haber dos personas. Uno
el que inmoviliza manual cervical, ¿no? Inmovilización manual cervical con las manos, quien inmoviliza la cabeza, y dos, quien va a colocar el collarín. Eso es lo básico, lo que tenemos que hacer, ¿no? En trauma es lo básico. Entonces, inmovilizar de esta manera. Uno, quien va a la cabeza, y dos, quien coloca el collarín. Entonces, ahí ya tenemos, ¿no? Siempre es importantísimo inmovilización de la cabeza, del cuello, para no generar ninguna lesión cervical, que es muy perjudicial para la víctima. Podría dejarlo tetrapléjico, cuadripléjico, ¿no? Con una alteración del movimiento. Dentro de la evaluación primaria, en este caso, como un accidente de tránsito, atropello por un vehículo a una velocidad constante, las prioridades primero son los peligros que se van a encontrar. En la calle vas a encontrar muchos peligros, porque más aún si es una avenida de alto tránsito con vehículos con velocidades constantes, se va a generar otro accidente si es que no aseguras el escenario, ¿no? Por eso es importante asegurar el escenario con un triángulo de seguridad o con un cono de seguridad. Importantísimo también, no está de más mencionarlo, que en los vehículos, como en otros países desarrollados, por eso le llaman países desarrollados, porque se desarrollan en base a su cultura, ¿no? Y en base a su educación. Ellos en sus vehículos les exigen que cuenten con un chaleco con cintas reflectivas, que debería de existir acá en nuestro país, pero no es así, ¿no? Otra prioridad es el triaje. Y como te dije, hay triajes. Hay un triaje short y hay un triaje star, ¿no? Otra prioridad es la cinemática del trauma. ¿Cómo lo vamos a ver al trauma? Dos, vamos a ver la revisión primaria, lo que amenaza la vida, la amenaza de alguna extremidad, ¿no? Si necesitaríamos en caso un torniquete, por ejemplo. Y la no amenaza, no shock, ¿no? Si no hay amenaza, no hay shock. Y acá empezamos con lo que es el trauma. La evaluación primaria. Te dije una impresión primero general, ¿no? Obviamente una impresión general, tú te vas acercando a la víctima, vas a ver si es varón o si es mujer, ¿sí? Va a estar muy marcado, ¿no? Si es varón o es mujer, aparentemente la edad que podría tener esta persona, si es un adulto mayor, si es un adulto intermedio, o si es un adolescente, o en caso sea un niño, ¿no? O en el peor de los escenarios, un bebé lactante, ¿no? Vamos a ver un panorama rápido de los principales sistemas. En este caso, el algoritmo que rige hoy en día el PHTLS, el trauma extrahospitalario, es el XABCDE. Entonces, primero, siempre ante toda situación de emergencia, en el caso del trauma, lo primero que nosotros tenemos que ver es, pues, la hemorragia exsanguinante que pone en riesgo la vida. La hemorragia exsanguinante es la hemorragia, ¿sí? Que generalmente se da por una herida, por una amputación directa o por una herida muy grande, que puede pues haber perforado un vaso muy grande, un vaso sanguíneo, en este caso una arteria, como una arteria femoral, una arteria braquial, ¿no? O peor de los escenarios, una arteria carótida. Entonces, prácticamente los segundos, ya no es la hora dorada ni el periodo dorado, ya son los segundos dorados que tienes, ¿no? Porque vas a entrar en un shock hipovolémico, tratándose una herida de la arteria carótida en el cuello, una carótida externa o interna o una carótida primitiva, es mucho peor, ¿no? Entonces, el algoritmo que se rige hoy en día, lo más actual que nos habla el PHTLS, es primero siempre controlar la hemorragia. ¿Por qué? Porque se ha demostrado que en los accidentes de tránsito siempre lo primero que encontramos es hemorragias. Entonces, más allá de la RCP, de la inmovilización, de la vía aérea y etcétera, primero controlamos la hemorragia, ¿no? Una vez que hemos controlado la hemorragia, sí, una hemorragia exsanguinante, tenemos que ver la parte de la vía aérea. En este caso, si es una vía aérea permeable, si la víctima está hablando, está de pie, con magulladuras, con vidrios del parabrisas, entonces es un color verde, ¿no? Pero hay que ver la vía aérea. Si la víctima puede hablar, así como en este caso lo estoy haciendo yo, pues es una vía aérea permeable, ¿no? Una vía aérea permeable con un control de la columna cervical, como en la imagen anterior que hemos visto.
La letra B es un aporte de oxígeno, ¿sí? Maniobra frente mentón. En este aporte de oxígeno con mascarilla, de no recirculación, esta mascarilla, no, vamos a nosotros brindarle oxígeno a la víctima. O con el dispositivo máscara bolsa reservorio, conocido en su marca como, a nivel mundial, ¿cómo se llama esa marca? El conocido Ambú, ¿no? El Ambú. Y la letra C, que es la circulación y control de hemorragias también, ¿no? Para ver, pues, el retorno de la circulación espontánea del paciente. Sí, la letra C, donde acá ya podría entrar la reanimación, la RCP. La letra D viene a ser el déficit neurológico, cómo está ese paciente neurológicamente. Tal vez podríamos evaluarlo con una escala de coma de Glasgow. La letra E, una exposición en control de la hipotermia, no, básicamente. Hay unas mantas especiales, hoy en día existen mantas especiales para este control de la hipotermia. Entonces, al aproximarte, vas a ver tú, pues, el sangrado, ¿no? Si es un sangrado exsanguinante, ¿sí? En el caso de la letra B y la letra C, va a haber una presentación, vamos a ver cuál es la intención de esto, ¿no? Si está o no está respirando. Por ejemplo, hace 3 años, hace 2 años, perdón, estábamos en el hospital, llaman diciendo que van a traer un paciente. Paciente, sí, se ha caído de un tercer piso. Ya, muy bien. Acá muy cerca, nada más, al lado del colegio médico de un edificio. Era un artista de televisión muy conocido. Entonces uno dice, bueno, pues, pero primero tienes que estabilizarlo, ¿no? Porque es lo normal, es lo lógico, ¿no? Lo que dictan las normas internacionales y es prácticamente, o sea, por sentido común, tú primero tienes que estabilizar a tu paciente y luego traerlo, ¿no? En la ambulancia. Pero, dice, no, por ley de emergencia usted lo tiene que recibir en el hospital. No, pero espérate, o sea, estabilízalo y lo traes, ¿no? Primero estabiliza a tu paciente para que lo puedas traer o transportar, ¿no? Hacia un hospital más cercano. En este caso, si te queda en el hospital donde estamos nosotros, que es más cercano del lugar donde tú estás, tráelo, ¿no? Tráelo inmediatamente, pero estabilízalo, ¿no? Porque si no lo estabilizas, puedes generarle, pues, algún daño colateral. No, pero por ley de emergencia usted tiene que recibirlo. ¿Qué pasa? Usted no quiere recibirlo, no sabe triaje incluso, imagínate, ¿no? Es increíble. Entonces ingresa el paciente a shock trauma, eh, no se pudo lamentablemente hacer mucho porque el paciente pues ya llegó grave, con una grave secuela. Nosotros en shock trauma no evaluamos pulso ni respiración, ¿no? Directamente ponemos las palas del monitor desfibrilador, me sale un ritmo en la pantalla de asistolia, la asistolia es el prefijo a sin sístole, sin contracción, paciente totalmente cadáver, cogemos una linterna, una luz blanca y evaluamos pupilas. ¿Qué evaluamos en la pupila? ¿Qué vamos a evaluar en las pupilas profesionales de la salud? Quiero saber si están allí, porque estoy hablando acá solo 1 hora y nadie habla nada. Quiero saber incluso si saben los números de emergencia. Tal vez he hablado por las puras el número de emergencia, tratando yo de concientizar acá, estilo los gringos. Ya la simetría, exacto, muy bien, Milagro. Exacto, muy bien, licenciada, qué gusto, muchísimas gracias. Salvas al grupo, la verdad. Milagros, te regalo el certificado de Stop the Blade. ¿Cuál es el número de emergencias en el Perú? Vamos, Milagros, tú puedes. ¿Cuál es el número de emergencias en Perú? No, pues no me digas 106 y estoy repitiendo como 20 veces. O sea, por las puras hablo yo. Increíble. Dije el 106, ¿verdad? El 106. 106, ¿no? 106, ¿ya? Muy bien, exacto. Entonces lo que hacemos nosotros es evaluar pupilas, ¿no? Y vemos si están midriáticos. Y vemos una midriasis, ¿no? Una midriasis bilateral, porque pues es en ambos ojos, una midriasis bilateral arrefléxica, ¿no? Paralítica. Una midriasis bilateral arrefléxica paralítica. Sí, o sea, se dilata, ¿no? No hay dilatación. Eh, en caso, pues, se trata de un traumatismo. Entonces, hay una midriasis bilateral
arreflexica paralítica, hay una muerte cerebral. Entonces este paciente, como te digo, conocido artista de televisión, ingresa así y pues lo único que quedó pues decirle, ¿sabes qué? Bueno, familiares, con quién llegó, llegó con un familiar, muy bien. Decirles pues tratamos de hacer todo lo posible, pero lamentablemente no se pudo, ¿sí? Y pues falleció. Pero por ahí alguien me dice, no, se lo entregamos respirando, se lo entregamos respirando. No se queda pero sorprendido, ¿cómo que se lo... No, le digo, es imposible. Esa persona que acaban de traer no estaba respirando. Sí, claro, estaba respirando, ¿cómo que no? Sí, 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 estaba respirando. Bueno, que te lo diga pues delante de un personal de salud es una broma, ¿no? De mal gusto, pero es una broma tal vez. Pero espérate, que te lo diga delante de un policía y de un fiscal a las 3 de la mañana, 3:30 de la mañana, canales de televisión, prensa, RPP, Canal 4 y etcétera, porque era un artista de televisión muy conocido a nivel, y lo peor es que no solamente a nivel nacional, a nivel mundial, a nivel no internacional. Este señor había hecho pues películas, novelas, estaba vigente todavía en la actuación, México, etcétera. Entonces acá viene un problema. Caballero, hágame un favor. ¿Usted me podría demostrar cómo respiraba esta persona? Por supuesto que sí, claro que sí. ¿Cómo respiraba? Respiraba así, mire. ¿Cómo se llama esa respiración? ¿Quién tiene el nombre? ¿Cómo se llama esa respiración? Profesionales de la salud. Jalar. Claro, milagros, exacto. Estertores de la muerte. Respiración jadeante. Respiración boqueante. ¿Y esa respiración es normal? ¿Es normal ese tipo de respiración? ¿Nosotros respiramos así? ¿Quién respira así? ¿Nosotros respiramos así? ¿Ustedes respiran así? ¿Verdad que no? Es una respiración anormal. No respiramos eso. Entonces, decimos que no es una respiración normal. Y si no es una respiración normal, entonces ese paciente llegó prácticamente cadáver en sus últimos segundos de vida. Con una respiración jadeante, una respiración boqueante, respiración agónica. Muy bien, Laura, claro, es una respiración agónica, ¿no? Lamentablemente Diego Berti falleció hace 2 años, a las 3:30 de la mañana. Había caído desde un piso, desde su departamento, ¿no? Al lado del colegio médico en Miraflores. Muy bien. Entonces, qué importante, señores, es saber un poquito de fisiología, por eso tenemos que estudiar y leer, porque si no, pues, te puedes ganar un problema legal muchas veces, ¿no? Que ha sucedido y sucederá lamentablemente por la falta de conocimiento. Entonces, la X colocada antes del tradicional ABCD describe la necesidad, porque nos vemos en la necesidad de atender de inmediato, de modo ipso facto, la hemorragia después de establecer pues, la seguridad en la escena y antes de abordar la vía aérea, ¿no? Entre esos dos. Entre lo que es la zona segura y la vía aérea, la X, ¿no? Zona segura, X, ABCD, el tradicional, ABCD, ¿sí? Entonces, dentro de la evaluación primaria, primero proteger, ¿no? Comprobar el estado de conciencia, si responde o no responde, el hombro, no hay cachetearlo, ni pincharle la tetilla, nada de esas cosas del hombro. Señor, ¿está usted bien? Suficiente. Algunas guías europeas me dicen, y si es hipoacúsico del lado derecho, háblale fuerte de un lado de una oreja y de la otra oreja, no puede, no en tonterías. Basta, una palabra nada más. Señor, ¿está bien? Punto. Responde sí, valora su estado y pide ayuda si es necesario. ¿A quién llamas? El número de emergencias en Perú, el 106 o el 116, los bomberos. Bomberos o SAMU, cualquiera de los dos. No responde, pide ayuda y abre la vía aérea. No, pide ayuda y abre la vía aérea. ¿Respira o no respira? Pregunta de examen. ¿Cuánto tiempo tengo que evaluar yo signos vitales?
pulso y respiración. Tengo que evaluar signos vitales. Pulso. ¿Qué pulso evalúo? Pulso pedial, pulso femoral, pulso radial, pulso braquial. ¿Qué pulso voy a evaluar, señores? ¿Qué pulso se evalúa? En 10 segundos era, doctor. Exacto, mira. Muy bien. Tú eres mi fiel seguidora, Milagros. ¿Has llevado conmigo el curso de RCP? En 10 segundos, exacto. Sí, en 10 segundos. Muy bien. Eso me da gusto, ¿no? Que las personas en realidad presten atención y se les queda, mira, ven. Qué gusto, la verdad, te admiro, Milagros. Muchísimas gracias porque vale la pena, para mí en lo particular, poder estar sentado aquí 2 horas y compartir este conocimiento, esta charla. Porque esto no solamente nos sirve a nosotros, sino te va a servir muchísimo en tu vida profesional y vas a destacar, créeme que vas a destacar si sigues a este ritmo y si sigues así vas a destacar. Me hago un paréntesis para poder encomiar a un profesional de la salud que realmente pues estás haciendo las cosas bien y te felicito y te admiro. Muy bien, exacto, pulso carotidio, pulso y respiración a la vez. Observo y cuento. 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006. Bastan 5 segundos, mínimo 5 segundos, máximo 10 segundos. No respira, no tiene pulso, pido ayuda. Activo el sistema de emergencia. ¿No? Inicio la reanimación. Número de emergencias. Ya sabemos a quién llamar. 106. Respira. Sí respira. Controlo la hemorragia. Y lo coloco en una posición lateral de seguridad. Siempre es importante que al momento que tú evalúes al paciente, ¿no? Con tus manos, ¿sí? Vas tocando, con guantes, obviamente, vas tocando a la víctima para ver, pues, en este caso, si esta persona, ¿no? Pues tiene más sangre, ¿no? Tal vez alguna herida por ahí sangrante. Lo voy volteando y voy tocando la zona lumbar, la zona dorsal, la parte abdominal, la parte pélvica, tal vez, la zona glútea, tal vez haya sangre, ¿no? O algún elemento punzocortante con el cual la víctima se haya hecho mucho daño, ¿sí? Muy bien. Y ahí evaluamos el ABCD, ¿no? Detenemos el sangrado, siempre. PHTLS, trauma, control de hemorragias. Muy bien. En la evaluación primaria, acércate a la víctima e infórmese pues de una impresión general. Verifique el estado de conciencia. ¿Está usted bien? Básico, ¿no? De los hombros, así como se ve en la imagen. En la evaluación primaria, vamos a es precisa, rápida y simultánea. Inmediato, de modo ipso facto. Una impresión general. Es la evaluación básicamente que nos va a permitir determinar y priorizar, ¿sí? Las necesidades del paciente, ¿no? En solo pocos segundos, básicamente. ¿Sí? La evaluación primaria o inicial es determinar y corregir básicamente las situaciones que ponen en riesgo la vida del paciente, según una emergencia en este caso. Lo primero va a ser pues determinar si presenta una hemorragia exterior, ¿no? Y eso se puede ver, se puede observar. Si responde o no, si está gritando, ¿no? ¡Ah, me duele! La vía aérea está permeable, ¿ya? Muy bien. Eh, con una pregunta simple como, ¿recuerda usted lo que sucedió? ¿Cómo se siente? Me duele, ¿dónde le duele? ¿No? ¿Cuál es su nombre? Son preguntas básicas, que obviamente lo vas a corroborar con el DNI, ¿no? Entonces, en la evaluación primaria, vamos a ver la vía aérea, ¿sí? La vía aérea, primero. Vamos a abrir la vía aérea con la llamada maniobra frente-mentón. Y esta maniobra frente-mentón, vamos a verificar esta vía aérea si hay alguna restricción del movimiento cervical, si no realizaríamos una técnica llamada tracción mandibular, como se ve en la imagen derecha de su pantalla. La primera, la imagen izquierda, usted está observando lo que es pues la maniobra frente-mentón, ¿no? La maniobra frente-mentón. Pero en la segunda ya estamos viendo la maniobra frente-mentón, que es mano en la frente, mano en el mentón, abro la vía aérea. Y la tercera es lo que es la tracción mandibular.
La tracción mandibular es una técnica que se utiliza cuando la maniobra frente-mentón no la puede utilizar. ¿Y por qué no puede utilizar la maniobra frente-mentón? Porque hay una sospecha de una fractura en la cervical, ¿no? O una luxación en la cervical. Entonces, ¿y cómo sospecho yo? ¿Cuál es el signo de que hay una fractura cervical? Hay una rigidez de nuca. Yo trato de estirar la cabeza y va a haber una rigidez de nuca. Si hay rigidez de nuca, entonces hay un problema a nivel medular, cervical, que realizo la maniobra llamada tracción mandibular. Meto mis tres dedos y realizo la tracción mandibular, ¿no? Y eso me va a permitir que la lengua se alinee con la vía aérea para que de esa manera nosotros podamos realizar pues una adecuada intubación endotraqueal. Entonces esa es la técnica, ¿no? Como se ve, como se observa, ¿ya? La letra A, que va a ser la maniobra frente-mentón, abrir la vía aérea, permeabilizar y contar pues los básicos 10 segundos, ¿no? Sacamos los dedos del mentón y los pongo en el cuello para evaluar pulso carotidio. Recuerde usted que el pulso carotidio está en el cuello, ¿no? No está en el mentón. En el mentón no está el pulso. El pulso carotidio va por el cuello, en el surco del esternocleidomastoideo, la arteria carótida externa, justamente por el borde del surco del esternocleidomastoideo, por el reborde de lo que sería la tráquea, los anillos traqueales, ¿no? Y ahí lo tenemos. La letra B, vamos a verificar si la víctima respira. En algunos casos, algunas personas colocan la mano en el pecho, ¿no? Para sentir, pues, la ampliación del tórax. Por ejemplo, como los policías, ¿no? Los policías no tienen no son tan duchos, porque no todos los días están haciendo ese tipo de labor, ¿no? Es por ello que a ellos se les recomienda que si no pueden observar la ampliación del tórax con sus ojos, lo que pueden hacer para poder sentirlo, en ese caso, es colocar la mano, ¿no? En el pecho de la víctima para que de esa manera ellos sientan si el tórax sube y baja, ¿no? A eso se llama ampliación del tórax. Y en el trauma, si se dan cuenta, siempre la víctima, ¿sí? Siempre la víctima, pues se le va a sujetar la parte de la cervical, ¿no? De la cabeza, ¿sí? Como se ve, ¿no? Ahí tal cual. En caso de la letra C, vamos a ver la circulación, ¿no? Si hay pulso, no hay pulso, si desaparece o no. Y las hemorragias, ¿no? Hemorragias evidentes, controlar hemorragias evidentes. En este caso es una hemorragia simple, sencilla, tal vez venosa, superficial, no es una hemorragia pues arterial, sino el color de la sangre sería pues un poco más oscura, ¿no? Sangre arterial. En el caso de la letra D, ¿sí? Va a haber pues evalúa el déficit neurológico. Podemos utilizar la escala de coma de Glasgow en sus tres tiempos. Nombre, lugar y año, que obviamente, como les digo, los vamos a cotejar pues con su documento nacional de identidad, conocido como el DNI. ¿Qué ocurrió? ¿Qué pasó? Si está ubicado en tiempo y espacio, ¿no? LOTEP, lo que llamamos en historia clínica del hospital. Y los antecedentes, ¿no? Si hay patologías o algún tratamiento, básicamente, es lo que vamos a ver, ¿sí? Y la letra E, justamente esas son las mantas que les mencionaba, ¿no? Vamos a exponer lesiones y control de temperatura para que no entren en un estado de hipotermia. Debido a la pérdida de sangre, puede entrar en un estado de hipotermia, en un shock hipotérmico, ¿no? Durante la evaluación exponga las zonas en donde, pues, se encuentran las lesiones y retire la ropa, ¿sí? Cortamos la ropa siempre por las costuras, ¿no? Una vez que concluye la tensión, mantenga la temperatura corporal, cubriendo a la víctima con una cobija o una sábana térmica, que es lo que se debería de utilizar en realidad y lo que deberíamos de tener, ¿no? Para salvar vidas. Ya en la evaluación secundaria va a consistir básicamente en una evaluación más detallada de cabeza a pies, ¿sí? Identificando pues las posibles lesiones que pongan en riesgo la vida de la víctima, ¿no? No se debe de realizar si no se ha hecho una evaluación primaria, una evaluación general. La posibilidad de pasar por alto una lesión o de no apreciar la importancia de una lesión es muy grande, especialmente en un paciente pues que no responda o es inestable, ¿no? Como se puede ver en imagen.
Siempre es importante una evaluación secundaria, ya más detallada, más minuciosa. Si puedes observar en el caso de la policía, la policía mujer, ¿no? Está evaluando la parte de la zona pélvica, la zona de la cadera, tal vez si hay una fractura, yo sospecho por la posición de las piernas, ¿no? Ella tal vez está sospechando de una lesión pélvica por la postura de las piernas, que puede ser muy probable, ¿sí? Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Hasta allí me han entendido? ¿Tienen alguna consulta, duda o pregunta? ¿Todo claro? No sé, a ver, ¿están allí? ¿Están vivos? ¿Ya colapsaron? ¿Qué sé yo? Tantas cosas que pueden pasarles. Vamos. A ver, vamos a ver. Muchachos. Vamos a presentarles a Luchito. Luchito es un amigo de nosotros que nos va a ayudar esta noche para la parte de la intubación, ¿no? Vamos a ver por acá. Ojalá que se pueda. Ya, vamos a ver acá ya, señores. Vamos a mostrarles primero lo que es el laringo. Este es el mango. Vamos a sacarla. Vamos a sacarla. Vamos a poner la cámara. Listo. Ahí está. Vemos lo que es el mango del laringoscopio. Sí, no sé si se ve. Ya, un poquito, que tal vez parece que el fondo de pantalla, ¿no? No me permite. Ya bueno, igual para que no me roben el video. Aquí está. Ese es el mango del laringoscopio. Si yo retiro, siempre asegúrense de que esté con pilas o con batería. Algunos usan batería, otros usan pila. Miren acá. Entonces es como todo dispositivo, ¿no? En este caso usa dos pilas. Voy a colocar las pilas. Una pila acá, otra pila acá. Ahí está. Muy bien. Está con sus pilas. Cierro. Listo. Listo para ser utilizado, ¿no? En este caso voy a utilizar una pala en curva, ¿sí? Y se va a colocar de esta manera. Miren acá. Se va a enganchar así. Esta parte, como un diente, lo vamos a colocar acá. Engancho. Aquí. De manera. Y lo muevo. Como una pala. Y si ven, se prende, ¿no? Una lucecita. Esto va a permitir que yo ingrese, ¿sí? Una vez que ya está listo, lo tengo, voy a ingresar hacia la vía aérea de mi paciente, que está acá. Mi paciente tiene que estar pues completamente alineado, amniótico, midriático, por acá. Acá hay una midriasis, está bien dilatada esta pupila, acá hay una miosis, ¿no? Me coloco bien la cabeza, abro la vía aérea, está con todas sus piezas dentales, lo más normal. Por más diestro que yo sea, siempre voy a utilizar la mano izquierda. Una vez que yo ingreso, voy a observar, ¿sí? Y se va a dividir esto en dos orificios, cuando yo levanto la glotis. Voy a ingresar por un lado por el reborde del labio, ¿no? Del surco del labio, y vamos a encontrar dos orificios. El primer orificio, el primer orificio va a ser, pues, el primer orificio, ¿no? Que ya lo vamos a ver en la parte práctica seguramente cuando estemos en la hermosa ciudad de Trujillo, Chimbote. El primer orificio arriba está la tráquea, el segundo orificio por debajo, separado con la glotis, está el esófago. ¿A cuál tendría que entrar yo? ¿A la tráquea o al esófago? ¿A cuál ingreso? ¿A cuál ingreso, señores? ¿A la tráquea o al esófago? Hablen, pues. Obviamente, pues a la tráquea, ¿dónde más voy a ingresar? A la tráquea, ¿no? Muy bien. Ingresamos a la tráquea. Una vez que ingresamos, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Miren acá. Yo ingreso, ¿sí? Observo, levanto un poco la vía. ¿Qué pasa si yo levanto mucho? Si yo levanto mucho, miren,
como lo que va a suceder acá, fíjense acá, voy a ingresar y lo que va a pasar, mira, lo que va a suceder es que voy a lastimar las cuerdas vocales. Estas cuerdas vocales que están acá, al paciente lo podría dejar disfónico de por vida. ¿No? ¿Has visto a los pacientes de COVID cómo salen? Disfónicos. No pueden hablar prácticamente, porque han roto cuerdas vocales. Entonces, eso es una negligencia muy grande, muy grave también, ¿no? Vamos a ver acá. Este tubo endotraqueal tiene que estar, pues, en este caso, ¿no? Con un lubricante. Podemos ponerle lidocaína, por ejemplo. Y esto va a ingresar así, curvo, hacia adentro. Ya lo tengo, ingreso, viene por acá, ahí está, viene ingresando, se quiere meter al esófago, el tubo endotraqueal, no sé qué le pasa. A ver, es que lo que pasa es que eh, no está pues con lidocaína, está seco, ¿no? No lo teníamos preparado esto para esta clase, pero vamos a tratar de ingresarlo hacia lo que sería pues la vía aérea, ¿sí? Tiene que ingresar, se va hacia el esófago. Bueno, como no está, pues ¿Se con puede usar una guía? una guía, sí, claro, claro, sí, 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 perdón, sí me faltó la guía, me estaba olvidando, muy bien. Quería saber si estabas atenta, muy bien, sí, 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 con una guía para que de esa manera ingrese, ¿ya? Obviamente, y con lidocaína, sí, 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 tampoco tengo la guía, o te digo, o sí, acá está, a ver, vamos a ver, déjame buscar lo que pasa, no, no tengo la guía tampoco, ¿ya? A ver, déjame, acá tengo otro tubo endotraqueal, ¿ya? No está la guía, pero sí, efectivamente esto tiene que... acá está, para si ingresa. Ahora, ¿cómo me doy cuenta yo que he ingresado perfectamente a lo que sería, pues, la vía aérea, ¿no? En este maniquí voy a poder observar, en este caso, acá están los pulmones incluso, ¿no? Un poquito más miren, acá están los pulmones y acá está el estómago. Obviamente en el paciente eso no se va a observar, no voy a observar pues ni los pulmones ni el estómago. ¿Qué tengo que hacer para saber si he ingresado yo a la vía aérea? ¿Qué hago? Tengo que utilizar un dispositivo médico, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama el dispositivo que tengo que utilizar? Ay, 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 bueno, hasta que lo hablen y digan. Estetoscopio para verificar si está. Claro, pues el estetoscopio, ¿no? Tenemos que utilizar, ya, ahora sí, ya ingresó. Miren acá. El estetoscopio, ¿no? Miren acá. Ya ingresó el tubo endotraqueal, ya está con el tubo. Lo que voy a hacer es retirar la guía, retiro la guía y voy a insuflar el CAF. Aquí. Unos 5 centímetros de aire. Pongo acá. Insuflo el CAF, ¿no? Para que esto quede, pues, quede, ¿no? En este caso, ¿sí? Para que quede sellado. A ver, ¿está? Vamos a ver más. Toma. 2. Ya. Creo que es suficiente. Ahí quedó sellado. Vamos a ver. ¿Qué más sigue? Tenemos que conectar un dispositivo bolsa máscara reservorio. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? El conocido en su marca como Ambu, ¿no? Es lo que vamos a conectar. Conectamos el Ambu. Vamos a ver por acá. Ahí está. ¿Dónde está el tubo? Vamos a ver acá. Sí. Tubo. Un segundo. Y vamos a ver si efectivamente hemos ingresado o no a lo que sería pues el estómago.
esófago. Bueno, este no tiene el... Acá está, ¿no? En este caso este sí tiene. Ya, vamos a poner acá. Esto tiene que venir así, ¿ya? Ahí está. Y vamos a conectar. A ver, vamos a ver si se inflan los pulmones. Ahí está. ¿Lo vieron o no? ¿Se ve o no? A ver, observen ahí. A ver, a ver. ¿Estoy en pulmones o en estómago? ¿Qué dicen ustedes? A ver, fíjense, ¿ah? ¿Dónde está? ¿Qué se está levantando? ¿El estómago o los pulmones? Pulmones. Pulmones, ¿no? ¿Se dan cuenta? Estamos en pulmones. ¿Lo ven o no? ¿Sí? Sería una ventilación cada 6 segundos, ¿no? 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006. 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006. 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006. 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006. 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006. En el segundo 6, ventilo. Muy bien. ¿Lo vieron? ¿Todos lo vieron? ¿Lo observaron? ¿Sí? Hablen, señores. Mira que he sacado todos mis equipos. Sí. Ya, muy bien. En la parte práctica seguramente en algún momento vamos a irnos ya a la parte práctica y lo vamos a ver. Sacamos el ambú. ¿Qué más hacemos? Desinflamos el CAF, ¿no? Desinflamos el CAF, ¿sí? Desinflamos bien el CAF. ¿Está? Bien. Ya está desinflado. Asegurarnos que esté bien desinflado este CAF, ¿no? Ya está, listo. Una vez que desinflamos, vamos a proceder a retirar, a extubar, ¿no? Retiramos el tubo endotraqueal con el CAF desinflado y retiramos todo, ¿no? Obviamente también tenemos que desarmar lo que sería, pues, el laringoscopio, ¿sí? Muy bien. Y ahí está. Y así quedaría este paciente, ¿no? Intubado o extubado en lo que hemos hecho. Tenemos también la máscara reservorio, etc. Esto es para la vía aérea, para tener una vía aérea permeable. Como verán, o como bueno, no lo han observado, pero el paciente todavía sigue con sus incisivos centrales, incisivos laterales, sigue con sus dientes, no se le ha roto las cuerdas vocales, no está disfónico, está totalmente, completamente sano, ¿no? Se le salvó la vida a este paciente, que era lo que se buscaba y es lo que realmente, pues, se debería de hacer, ¿no? En este tipo de pacientes, ¿ya? Muy bien. A ver, paso. Sale esto, ya está. Muy bien. Muy bien, señores. Hasta allí. ¿Todo bien? ¿Me han entendido? ¿Me están entendiendo? ¿Sí? Muy bien. Perfecto. A ver, ¿qué tal? ¿Qué les está pareciendo? Vamos a ver si hay alguna pregunta por acá. Tráquea, ya, obviamente arriba está la tráquea, el ambú, el estetoscopio, el ambú, pulmones, 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 sí, 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 muy bien, muchas gracias. Ya, muy bien, ahora vamos a pasar a lo que es la hemorragia, ¿no? Vamos a ver lo que es la hemorragia. En este caso, las hemorragias, ¿ya? Las hemorragias, vamos a ver. Vamos a ver acá. Hablamos de un curso llamado Stop Doublet. Stop Doublet es un curso internacional que se creó en el consenso de Hartford. El consenso de Hartford se creó en el año 2013 debido a lo que sucedió en Sandy Hook en el año 2013, en el año 2012, perdón, y en la carrera de Boston también en el año 2013. Incluso hay una película de la carrera de Boston, ¿no? En Netflix, que se llama El Día del Atentado. Pueden verla, es muy bonita, muy buena, para que entiendan más o menos este curso de Stop Doublet y por qué se crea este curso. Este curso se crea en base a un consenso, el consenso de Hartford, para que la población en general sepa cómo actuar ante este tipo de situaciones, sepa básicamente cómo detener una hemorragia, ¿no?
En este caso, para que sepa, pues, qué hacer ante, ante una hemorragia, básicamente. ¿Qué sería, pues, hemorragias exsanguinantes? Y este curso, al crearse, porque en Estados Unidos siempre va a haber una cultura de prevención, ellos saben perfectamente que la educación salva vidas, el conocimiento salva vidas, y básicamente, pues, este tipo de contenido, ¿no? Se unen militares, médicos, profesionales de todos los sectores, áreas de salud, área civil, y sacan un consenso que es el consenso de Hartford y dicen hay que saber cómo detener la hemorragia. Y sale Stop Doublet. Avalado por el Comité de Trauma, el American College, ¿no? Y algunas otras entidades internacionales, el Comité Táctico de Combate, ¿sí? NAEND, quien acredita el PHTLS, trauma extrahospitalario. Algunas imágenes dicen que son fuertes, pero nada de lo que usted tal vez no haya visto anteriormente como profesional de la salud. Entonces, básicamente, ¿por qué uno necesita este entrenamiento? Porque la causa número uno de muerte prevenible, luego de una lesión, luego de un golpe, luego de un accidente, ¿no? De una fractura expuesta, por ejemplo, es la hemorragia externa exsanguinante. Es la hemorragia externa exsanguinante. La causa de muerte prevenible más significativa en el entorno prehospitalario siempre va a ser la hemorragia externa exsanguinante. ¿Y dónde puedes utilizar este entrenamiento? Lo que te acabo de enseñar. En la casa, en la calle, en el transporte, en el colegio, en cualquier lugar en realidad. Estamos expuestos hoy en día, más aún en el Perú, ¿no? Esto sucedió en Beirut. Por ejemplo, vamos a ver este video. A ver, vamos a ver acá. ¿Qué pasó en Beirut? ¿Se acuerdan ustedes? La declaración. Oh my God! 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 Get out! Get out! Get out! Get out! 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 Get out! Go! 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 Come go! We're in the house. I'm good, I'm good. Come, what is it? I'm here. الملآن نعم هبنا حظا من دعاء كي Muy bien. Bueno, miren ahí, observen. شي مطر هون خلاص خلاص ما واصلة What? What?
I'm good, I'm good. Come. What is it? Hey, Nick. A ver, más o menos para entender esta situación, ¿ya? A ver, ¿qué pasó en Beirut? Esto sucedió, fue una gran explosión que pasó, ¿no? En el año 2020, una explosión ocurrida en el puerto de Beirut, en Líbano, ¿no? Que esto sucedió el 4 de agosto del año 2020. Estas explosiones en el puerto de Beirut tuvieron lugar, pues, básicamente en lo que es esta capital libanesa, en Líbano, ¿no? Un martes 4 de agosto del año 2020 a las 6:08 de la tarde, ¿no? Que básicamente, pues, afectaron al puerto de Beirut y sus inmediaciones, donde quedaron prácticamente 218 muertos, ya, 218 fallecidos y más de 7.500 personas heridas, ¿no? Y más de 9 desaparecidos o 10 desaparecidos aproximadamente, que fue lo que sucedió, básicamente. El director en aquella época, en este puerto, el director general de Seguridad General de Líbano, salió que fue pues Abbas, decía al declarar pues que estas explosiones principales estaban relacionadas prácticamente a aproximadamente a 2.750 kilos de lo que sería toneladas, perdón, 2.750 toneladas de lo que sería el nitrato de amonio, ¿no? El nitrato de amonio que había sido confiscado por una orden judicial en una embarcación en el año 2014 y todavía lo tenían allí, ¿no? Y que habían estado pues almacenadas, habían estado en un almacén del puerto, pero no tenían o no contaban con las medidas de seguridad adecuadas, ¿no? Entonces, sucedió esto y lamentablemente pues hubo una gran explosión en Beirut, ¿no? Y esto definitivamente pues debió de haber, eh, la población debió de haber estado capacitada, ¿no? Capacitada, al menos para que sepa cómo actuar ante este tipo de situaciones, sobre todo por esto, ¿no? Entonces, el nitrato de amonio es una mezcla básicamente de lo que tenemos, los iones nitrato y el amonio, ¿no? Es un compuesto incoloro y pues inoloro incluso, ¿no? Y altamente pues soluble en agua. Por eso que en esa embarcación se ve que llega pues prácticamente hasta donde están estas personas, ¿no? Vamos a seguir observando. Vamos a ver, vamos a seguir observando este video. Muy bien. Muy bien. Entonces, ahí está.
Dieron a Otra es conocer la nuevas carrera de imágenes Boston, de los Estados atentados Unidos, en ¿no? Boston en 2013 como parte de la evidencia presentada por el fiscal de distrito en la Corte Federal de Boston en el caso en contra de Dzhokhar Tsarnaev, uno de los autores del atentado que dejó 3 personas muertas y más de 260 lesionados. Recordar es revivir y eso es lo que provocan estas imágenes difundidas públicamente por primera vez desde que se grabaron hace casi 2 años. La mañana del 15 de abril de 2013, los hermanos Tsarnaev detonaron 2 artefactos explosivos en la recta final del maratón de Boston. La rápida intervención de los cuerpos de seguridad y de los espectadores que animaban la meta fue fundamental para salvar vidas y atender a los heridos. Esta toma aérea capta el instante de la primera detonación. Segundos después del estallido, se alcanza a ver a varios elementos de la policía de Boston corriendo hacia el lugar de la explosión. Mientras algunos elementos alejan a los presentes de la zona de peligro, otros corren en contrasentido para prestar ayuda a los heridos, arriesgando sus propias vidas. Instantes después, se aprecia al fondo de la pantalla la segunda detonación. Los rescatistas permanecen en el lugar, al lado de quienes necesitaban de su atención médica. Ese fue el caso de Carlos Arredondo, un hispano que brincó la malla de seguridad para brindar su ayuda. Yo estaba cruzando a la calle de donde ocurrió la primera explosión. Yo brinqué la cerca. Corrí mientras hubo una segunda explosión. Pude encomendarme en Dios y de una vez correr, tratar de ir a ayudar a los heridos. En otra imagen captada desde el interior de una tienda ubicada en el perímetro de la detonación, los encargados del negocio abren las puertas para permitir la entrada de la gente. Arrancan ropa de las estanterías para utilizarla como torniquetes. Muy bien. Entonces es importante, ¿no? Porque vemos allí, dice, arrancan ropa de las estanterías para utilizarlas como torniquete. Nos damos cuenta una vez más la cultura de prevención que tiene este país, ¿no? Países sudamericanos tal vez esto pues va a detonar pues un saqueo, un robo, un asalto, ¿no? Pero si te das cuenta en Estados Unidos no es así, en Estados Unidos pues la gente saca la ropa para utilizarlas como torniquete, ¿no? Porque hay una cultura de prevención. Y es básicamente la sociedad con la que un día uno sueña, ¿no? 260 heridos, 3 muertos. Mira, todos ayudan, todos hacen algo. Utilizan guantes, utilizan pues polos, casacas, lo que tengan en ese momento, ¿no? Para poder ayudar. Primero identifica y reconoce la hemorragia que pone en riesgo la vida. Es básico, ¿no? Y detener el sangrado de 3 maneras. Existen 3 formas de detener una hemorragia. Presión directa en la herida, empaquetamiento y uso del torniquete. La presión la vamos a hacer con un polo de color blanco, un polo de color claro. No podemos hacerlo con un polo de color rojo porque eso enmascara el volumen sanguíneo. El empaquetamiento significa meter gasa. Si es una herida de bala, una herida muy profunda, no tenemos que empaquetar, meter gasa, ¿sí? Entonces, si fuese una herida de bala, ¿se saca o no se saca la bala? ¿Se saca o no se saca la bala? ¿Qué dicen ustedes? ¿Saco o no saco la bala? A ver, vamos a ver qué dicen acá. Sí, sí, me dicen. A ver, sí, sí o no. A ver, ¿qué dicen? Sí, sí. No, no se saca, no se... ¿Por qué no saco la bala? No, ¿Por qué no saco la bala? ¿Por qué no retiro la bala? A ver. Vamos, profesionales de la salud, ¿ah? ¿Por qué no sacaría la bala? puede causar Ya puede causar mucha más hemorragia, sí, está bien. Ya. Pero más que nada nos vamos por un tema legal. En un tema médico legal no podemos retirar la bala, porque al retirar la bala, el fiscal podría venir y preguntarte, pero eran 3 balas, ¿y dónde está la otra bala? ¿No? Por un tema médico legal es muy importante eso, ¿ya? Mucho cuidado con eso, ¿sí? Eso obviamente ya lo ve el médico, pero de todos modos siempre a estar atento a ese tipo de situaciones, ¿no? Por eso sirven estas capacitaciones. En caso de emergencias, usted ya sabe. Siempre, nuevamente, una vez más, sabemos que la seguridad es lo primero, seguridad personal. Su seguridad es su primera prioridad. Si usted está lastimado, no podrá ayudar a nadie. Ayuda a otras personas solamente sí y solo sí cuando sea seguro hacerlo.
Si no es seguro, no lo podemos hacer. Si la situación cambia o se vuelve insegura, detente, dirígete a un lugar seguro y si puedes, te llevas a la víctima contigo. ¿Está bien? Muy bien. Vamos a ver. Su seguridad es su primera prioridad, básicamente. Si puedes, te colocas guantes. Si no tienes guantes, ¿qué utilizas? Si no tienes guantes, ¿qué utilizamos? Bolsas de plástico, ¿no? Si no tenemos guantes, utilizamos bolsas de plástico. ¿Sí? Muy bien. Bolsas, exacto. Bolsa de plástico. Si puedes, te colocas guantes. Si te mancha de sangre, asegúrate de limpiar cualquier parte de su cuerpo que ha tocado sangre y cuéntale a un profesional de la salud que se manchó de sangre. Y sigue las instrucciones que usted te proporcione. Aquí lo que vendría a ser el control de hemorragias es el ABC. La letra A de alertar, ¿sí? ¿Ya? La letra A de alertar. ¿A quién alertas? Al 106. 106, que es la ambulancia del SAMU. 106, la ambulancia del SAMU. El sistema de atención móvil de urgencia. El otro es el 116, los bomberos, también, ¿no? Cualquiera de esos dos números son importantes. La letra B, bleeding, identificar la hemorragia. Y la letra C, compresión. 3 formas de detener una hemorragia: presión, empaquetamiento y torniquete. Muy bien. A de alertar, B de identificar la hemorragia. La A, alerta al número de emergencias médicas. Saber cuál es tu ubicación. En ese momento tú te conviertes en un Google Maps, que es lo más importante. Y seguir las instrucciones pues que te proporcione, ¿no? El operador. El SAMU en este caso. Identifico la hemorragia. En la imagen derecha, ¿dónde está la hemorragia? Lado izquierdo, ¿no? Pierna del lado izquierdo, ¿sí? Anterolateral. Externo, ¿no? Ahí está. Bueno. Encuentra la fuente del sangrado, busca una hemorragia continua, una hemorragia profusa o un acumulamiento de sangre. Puede haber múltiples lugares de donde la víctima esté sangrando, por eso te dije hace un momento que tenías que colocarte los guantes y tocar, palpar, ¿no? Palpar para que de esa manera, pues, veas el volumen sanguíneo que estás haciendo, ¿no? Muy bien. La ropa podría también esconder el sangrado, que pone en riesgo la vida, ¿sí? Básicamente, mucho cuidado. El jean, por ejemplo, ¿no? Entonces, la hemorragia se puede suscitar en brazos, piernas, extremidades, miembros inferiores, miembros superiores. También puede ser en cuellos, axilas e ingle. Aquí tendríamos que realizar el empaquetamiento, ¿no? En el cuerpo también, ¿no? Tórax, abdomen, dorso, zona lumbar. Y, como te dije, con presión. Presión directa, ¿no? Presión. Compresión, presión. ¿Puedo utilizar algodón? ¿Algodón podría utilizar? Por supuesto que no, ¿no? No podemos utilizar algodón, ¿sí? Porque el algodón se pega, esa pelucita se pega. Aplicar presión directa a la herida, enfocarse en la ubicación del sangrado, usar solamente la gasa suficiente, una tela para cubrir la lesión. Y si la presión detiene el sangrado, más que suficiente. Mantenga la presión hasta que la ayuda llegue. Vamos a ver este video, a ver qué nos dice. ¿Cuáles son los errores en este video? Fíjense ustedes en este video. A ver, vamos a ver. Vamos a ver este video. A ver, sí, vamos a ver este video. Vamos a ver. Ahorita te explico sobre el torniquete todavía. Muy bien. Muy bien, ¿cuáles son los errores en este video? ¿Cuáles considera usted que son los errores en este video? A ver. Primero, vamos a ver. Claro, ¿no? A ver. Vamos a ver acá los errores en este video. Le falta guantes. Básico. No tiene guantes. Importante. Muy bien, no tiene guantes. ¿Qué más? ¿De qué color es el polo? ¿De qué color es el polo que tiene pues esta persona? Rojo. Y el color rojo va a enmascarar pues lo que sería el sangrado, ¿no? El color rojo va a enmascarar la sangre, ¿sí? El volumen, claro, debería ser de un color claro, no si, exacto, no se identifica el volumen de sangre, ¿no?
no se va a identificar. Por eso es importante, ¿ya? Muy bien. El segundo es el empaquetamiento. ¿Qué cosa es el empaquetamiento? El empaquetamiento básicamente va a ser compresión, pero con empaquetamiento, meter gasa. Para heridas más grandes, ¿no? La presión superficial a veces no es efectiva, pero si la hemorragia proviene de una herida profunda, como una herida arterial, vamos a empaquetar la herida con suficiente gasa hasta que el sangrado se detenga. Mantener la presión hasta que llegue la ayuda, ¿sí? La ayuda, como te dije, puede tardar entre 20 o 30 minutos. Empaquetar significa meter gasa. ¿Y cómo vamos a meter gasa? Vamos a verlo acá. Vamos a verlo acá. Fijémonos en este video. Vamos a ver este video. ¿Cuáles son los errores en ese video? Fíjense bien, ¿ah? Atentos. Atentos al video. Ya. Muy bien. ¿Cuál es el error en ese video? A ver, fíjense. Atentos, ¿ah? ¿Cuál es el error en ese video? Ahí hay un error. Te regalo el certificado de stock de Blade. Vamos. ¿Quién es la primera persona que me lo dice? Profesionales de la salud. Vamos. Te lo regalo ahorita. Vamos. ¿Cuál es el error? ¿Quién me dice? Hay un error grave en ese video. Te va a producir algo. Vamos. ¿Cuál es el? Dime. No tiene guantes, el reloj. Ya, Cielo, tú dijiste algo, Cielo. A ver, Cielo Vilches, dime, habla. No te escucho, habla un Va a poquito. producir una sepsis. Claro, ¿por qué? Va a producir. Muy bien, Cielo Vilches, exacto. Va a producir una sepsis porque contaminó la gasa, ¿verdad? Contaminó la gasa y al contaminar la gasa, está llevando la gasa de una zona contaminada, o sea, del piso, a una zona estéril que es la sangre, ¿no? Mucho cuidado con eso, señores. Muy bien, señores, cumplimos. Ha sido 2 horas. Han sido 2 horas con el curso de trauma, el XABCDE. Sí, y ya hemos hablado de la letra X, hemos hablado de la letra A, hemos mostrado la intubación, hemos hecho pues lo que sería el control de hemorragias. La próxima semana, el 28, proseguimos con esta parte práctica y hablaremos del uso del torniquete. Ha sido un placer y un honor haber estado esta noche acá con ustedes. Muchísimas gracias. Que Dios lo bendiga. Gracias a IDECAT Salud. Sigan a IDECAT Salud y me encuentran en todas mis redes sociales como Luis Chafloque RCP. Cielo Vilches, te prometí tu certificación virtual y te la voy a obsequiar. Así que te comunicas con IDECAT Salud y IDECAT Salud me va a dar tus datos y yo le voy a enviar tu certificación. ¿Sí? No te olvides, Cielo Vilches. Muchísimas gracias, señores, licenciados, doctores, a todos. Ha sido un placer y un honor haber estado esta noche con ustedes. Que Dios los bendiga. Nos vemos hasta el 28. El día 28 a la misma hora, de 8 a 10 de la noche. Gracias. Ha sido un placer y un honor. Muy buenas noches con todos. Vayan a misa. Nos vemos. Cuídense. Que Dios los bendiga a todos. Buenas noches.